Entonces, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra sesión número 2 del segundo corte, que está relacionada con el volumen de los prismas. Entonces, vamos a mirar acá algunos conceptos, algunas aplicaciones y dentro de esas aplicaciones vimos un problemita que es la construcción de un caleidoscopio. Un caleidoscopio es un tubo que contiene tres espejos en forma de un prisma triangular con la parte que refleja hacia el exterior. Entonces, cuando ustedes lleguen por allá a física, grado 11, se van a encontrar una temática que se llama óptica y allá en óptica se van a trabajar con diferentes tipos de espejos, prismas y demás. Entonces, allá van a encontrar ese concepto de caleidoscopio. En el interior se encuentran las láminas translúcidas, entre las cuales hay varios objetos de colores que forman diferentes y formas diferentes, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto. Entonces, aquí les voy a presentar, esto es lo que se llama un caleidoscopio, son figuritas, son cuerpos que nos permiten ver diferentes formas en diferentes dimensiones cuando nosotros las observamos. Pero bueno, vámonos a la parte de geometría. Primero, la composición de este cuerpo, de este dispositivo, es que es un prisma triangular. Prisma triangular. Importante ahí, dentro de los prismas, recuerden que nosotros los llamamos de acuerdo a la base. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos las fórmulas de cada una de las bases. En estos prismas que nosotros vamos a trabajar, generalmente le vamos a involucrar Pitágoras, que hace parte de la trigonometría, y también más adelante le vamos a involucrar la función tangente. Ya les explico aquí. Volvamos a nuestro ejercicio. Dice que el prisma, ¿cierto? Tiene tres espejos rectangulares de 12 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Entonces, si yo observo, este viene a ser la estructura del caleidoscopio. Entonces, esto me representa un espejo, otro espejo, otro espejo. Y ese espejo tiene una altura y adicionalmente tiene un ancho, que vendría a ser la medida que hay de acá hasta acá. Todo esto es un planteamiento de la vida real. ¿Qué nos piden determinar el volumen? Recordemos que por fórmula general, para los prismas, sean pentagonales, hexagonales, cuadrangulares, triangulares, pentagonales, siempre la fórmula va a ser área de la base multiplicado por la altura. ¿Qué es lo que deben tener presente ustedes, estudiantes? Que la base puede cambiar, la base puede variar, ¿cierto? No es lo mismo un prisma triangular que un prisma pentagonal, porque su base cambia. Entonces, en lo que nosotros debemos tener cuidado es en la fórmula que vamos a aplicar para calcular el área de la base. Si me están hablando que es un prisma triangular, entonces tengo que multiplicar base por altura sobre 2. Si me dicen que es un prisma cuadrangular, entonces la base es lado por lado. Si es un prisma pentagonal, entonces perímetro por apotema sobre 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, dentro de los prismas vamos a mirar, vamos a llevar toda la información al problema. ¿Qué nos dicen? Que tenemos acá un lado y tenemos una altura. Es decir, nos están dando únicamente dos datos. Y recordemos que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Esta viene a ser el área de la base, esta parte. Entonces, ¿qué necesito? Con todo el procedimiento matemático que ustedes ya tienen en grado décimo, están en las capacidades de encontrar ese dato que falta. Veamos acá. Yo conozco la base, que es esta medida de mi triángulo. Estoy haciendo énfasis en el triángulo, pero no conozco esta altura. ¿Sí ven? Aquí yo ya sé que este lado de ese triángulo mide 3, ¿cierto? Pero me falta encontrar la altura del triángulo. Entonces, para ello voy a utilizar teorema de Pitágoras.
Entonces aquí, importante la relación que hay entre geometría y trigonometría. Recuerden que yo les decía ya, trigonometría es la fusión del álgebra y la geometría. Entonces aquí vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cómo vamos a resolver eso? Ojo aquí a esta explicación. Cada vez que a ustedes les den prismas triangulares y que estos son regulares, generalmente son regulares, nosotros con teorema de Pitágoras podemos calcular ese prisma. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la medida de acá ya sabemos que vale 3. Mire, voy a sacar este triángulo. Esta medida vale 3. Esa lineecita vamos a pintarla de otro color para distinguirla. Vamos a pintarla por aquí con este azulito. Esta medida que ustedes ven acá vale 3. Y la medida que hay de acá hasta acá vale 1.5. ¿Por qué vale 1.5? Porque si yo tengo esta distancia que vale 3, la mitad vale 1.5. Por ende, ya se me formó un triángulo rectángulo y ustedes pueden aplicar teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos quedaría aplicando teorema de Pitágoras? Sencillamente nos queda, voy a quitar, cuadramos esto aquí abajito. ¿Listo? Nos quedaría acá que el prisma, si yo aplico teorema de Pitágoras, acá recordemos que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. De aquí yo que conozco la hipotenusa que vale 3, que conozco el cateto A que vale 1.5, esto va elevado al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar la B, este término que está positivo pasa al otro lado a restar. Por eso nos queda 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado es igual a B al cuadrado. Pero ¿cómo yo quito el cuadrado? Sacándole la raíz. Y por eso es que nos da esta expresión. Para encontrar esa altura, nos quedaría por teorema de Pitágoras, sencillamente, altura es igual a la raíz cuadrada. Llegaron dos estudiantes. Profe, Ana Pinilla tiene problema de conexión, Ana Pinilla. Listo, porfa, infórmale que observe el video diferido porque esto entra de la evaluación. Gracias, Angelita, ¿me hablaste? Bueno, profe. Bueno, listo, Sí, chicos. señor. Entonces, por teorema de Pitágoras, nosotros, miren, ya deformamos de un problema que nos dieron dos datos, ya encontramos un tercero. De ahí la importancia de apropiar estas formas. Resolvemos la altura. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 2.6. Cambiemos de... Profe, a mí me dio 2.5. ¿Cuánto? 2.5. 3 a la 2 nos daría 9. ¿Dónde tengo mi calculadora? Veamos acá de pronto si te dio con decimales, lo aproximo. 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado da igual, da 27 cuartos. 2.5, 98, 6.71. Aproxímelo, ¿cierto? Entonces nos da raíz de 27 cuartos. 2.59. 2.6 sería. Eso da Sí, 2.59 que se aproximó a 2.6. Recuerden la parte de aproximación. Sí. Listo. Y ya tenemos Entonces, acá, vale. sí, listo. Ya tenemos entonces acá nuestra altura. Entonces, como yo ya tengo la altura, ya puedo empezar a aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué dice mi fórmula del triángulo? Primero, área de la base, valga la redundancia, es igual a base por altura sobre 2. Entonces, aplicamos esa fórmula, nos quedaría 3 centímetros, que equivale a este 3, ¿cierto? Que es la base del triángulo, multiplicado por la altura que la encontré por Pitágoras, que me da 2.6. Hacemos la multiplicación y hacemos la división y me da 3.9. Entonces, calculadoras, por favor, me confirman ahí. 3 multiplicado por 2.6 dividido en 2. ¿Cuánto nos da? Sí, profe, 3.9. Gracias. Hay alguien que Sí, señor. escribió en el chat y ahorita revisamos. Listo. Entonces, ya tengo el área de la base. Si yo me devuelvo, miren, ya con todo ese procedimiento he encontrado este pedacito de la fórmula del volumen.
¿Qué me toca hacer con esa área de la base? Multiplicarlo, ¿por qué? Por la altura. ¿Cuánto es la altura del prisma? ¿Alguien que me- 2.6. No, la altura del ¿No? prisma, no del triángulo. La altura del 12. prisma. 12. Ah, Ojo, 12. recuerda que lo que ahorita encontramos fue la altura del triángulo. Aquí estoy hablando de la altura del prisma. Entonces hacemos la multiplicación 3.9 por 12 y nos da 46.8 centímetros cúbicos. Este es el volumen que representa ese prisma, que es el cuerpo que nos pedían allá, cuánto se determina. Hasta ahí. ¿Clara la primera explicación, chicos? ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. Bien. Segunda explicación. El volumen del prisma triangular es de 46 puntos. Sus respuestas, por favor. Ojo, si el profe hubiera dicho, vamos a hacer una retroalimentación, que no calcularan el volumen, sino que calcularan la capacidad, ¿qué estudiante me dice qué debo hacer o qué tenía que haber? Pasarlo a decímetros ¿A decímetros qué? cúbicos. Cúbicos, ¿listo? Y luego decímetros cúbicos, ¿qué? ¿Se pasa a A qué? litros. A litros, muy bien. Entonces, pilas. Una cosa es si me piden volumen, otra es si me piden la capacidad. Tener en cuenta eso porque puede salir en nuestra evaluación. Angie Lorena, volví a ingresar, de pronto tiene alguna dificultad con el internet. 2 personas más. Nicolás Montaño Vaquero. Listo. Seguimos acá. Vamos ahora a cambiar el prisma. Ya no va a ser un prisma triangular, sino viene a ser un prisma pentagonal. Entonces, ¿qué significa que sea pentagonal? Generalmente, los prismas pentagonales es porque su base es un pentágono, ahí como lo vemos en la figurita de rojo, es un pentágono, ¿cierto? Pero nosotros debemos tener la característica que los prismas que vamos a trabajar van a tener todos sus lados iguales, es decir, van a ser sus bases polígonos regulares, los que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? O sea, todos sus lados son iguales. ¿Qué tengo que recordar? Fórmula general. Volumen del prisma, ¿cuál es? Área de la base por la altura. Fórmula general. ¿Qué me cambió aquí? La base. La base es un pentágono. Por lo tanto, debo tomar la fórmula de pentágono y resolver. ¿Qué me están dando acá? Dentro de la información. Dentro de la información me aparece acá que me están dando el apotema, ¿sí? Me están dando la medida de un lado de la base, ojo, un lado de la base, y me están dando la altura, que es esta. Eso es lo que yo siempre debo identificar. Es aconsejable que cuando ustedes trabajen en geometría, hagan el bosquejo, hagan el dibujito del sólido, con eso van colocando sus respectivas magnitudes. Entonces, primero que todo, vamos a calcular el área de la base. Yo ya sé que la fórmula del área de los polígonos regulares es igual a perímetro por el apotema y dividido sobre 2. Esa es la fórmula para nosotros encontrar el área de un polígono. Entonces, veamos acá. Primero, alguien que me diga cuál es el perímetro de esa base. De a uno, no todos al tiempo porque de pronto uno solo. Hola chicos, ¿me escuchan? Creo Sí, que profe. es 7.2. 7.2. Sí, profe. 7.65. Sí se escucha. Ah, bueno, entonces pregunto, ¿cuánto es el perímetro de la base? La suma de 7.265. todos los Ah, lados. muy bien. La suma, en este caso podemos multiplicar, ¿cierto? El lado mide 7,265 centímetros, pero el perímetro es sumar todos esos lados. En este caso, pues voy a multiplicar. ¿Por qué puedo multiplicar? Porque los lados son iguales. Entonces, en la calculadora, si yo tomo 7,265 y lo multiplico por 5, el perímetro corresponde a 36,325. Esto es una comita, ¿no? Listo.
Ahora, ese perímetro lo tengo que multiplicar ¿por qué? Por el apotema, pero el apotema vale 5, entonces me queda 36,325 por 5 dividido por 2 me da 90,8125. Significa que el área, la medida del área de esa base equivale a 90,8125. ¿Listo? Y ahora vuelvo a la fórmula general, área de la base, multiplíquelo por la altura. ¿Cuál es la altura del prisma? 14 centímetros, por eso multiplico aquí por 14 y eso me da un total o un volumen total de 1271,375 centímetros cúbicos. ¿Listo, chicos? Entonces, acá tenemos un problema 2 donde nos cambió la base de nuestro prisma. Este es un prisma pentagonal. Bien, ¿hasta ahí he sido clara en mi segunda explicación? Sí, señor. Señor. Listo, vamos para la última explicación. Entonces, como la idea es profundizar en toda esta parte de la geometría, surge que me tomé la molestia de indagar, consultar cómo yo encuentro. Por ejemplo, me dan un prisma, imagínense que ese es prisma rectangular, bueno, regular, perdón, hagamos algo bien. Acá, acá, bueno, en fin, es un prisma regular. Listo. Y tengo el prisma. Y en ese prisma solo me dan la medida del lado, como lo vemos acá, un prisma pentagonal, pero solo me dieron la medida de un lado, 6 centímetros, y digamos que me dieron la altura 10 centímetros. Entonces, ¿para qué sirve la trigonometría en este caso? Como ustedes se dan cuenta, cuando yo hablo de prisma pentagonal, hexagonal, octogonal, decagonal, cualquiera de esos prismas, tengo que trabajar con el apotema. Devolvámonos a la diapositiva anterior. Mire, tengo que trabajar con este valor, apotema. Pero surge que en este ejercicio no me dieron el apotema, sino simplemente me dieron la altura y la medida de un lado. Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá es la que me permite encontrar el apotema. ¿Y qué dice esa fórmula de apotema? Primero, el apotema es igual al lado, o sea, la medida de este lado, dividido entre 2 veces la tangente del ángulo. ¿Listo? Ojo con esa fórmula. Pero yo necesito conocer cuál es el ángulo. Entonces, el ángulo depende del número de lados. ¿Listo? Depende del número de lados. Entonces, para encontrar el ángulo, tomo 360 y lo divido entre 2 multiplicado por el número de lados. ¿Cuántos lados tiene la figura? 5. 5. Entonces multiplico 2 por 5 dividido 2 por 5, 10, 360 dividido entre 10 me da 36. Significa que este es el ángulo que voy a trabajar acá. Es un jueguito. Tengo la fórmula de apotema, pero para poder aplicar apotema, primero voy y encuentro el lado. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo tengo un cuerpo que tiene 8 lados, alguien que me diga en su calculadora cuánto es el ángulo que voy a trabajar. ¿Alguno, por favor? 22.5. 22.5, muy bien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién habló, por favor? Yo, Yo, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo lo hiciste? Pues como decía ahí, primero multipliqué 2 por el número de lados que era 8, dio Sí. 16 y después 360 dividido en 16. Y eso te da 22.5. Ahora, Rodrigo, si yo digo que esa base, el lado mide 10 centímetros, ¿cuánto sería el apotema? ¿Cuánto sería el apotema?
Rápidamente, ¿algún chico? Por favor, calculadoras. 12.07. Nos quedaría 10 dividido en tangente de cuánto, de 22.5. Eso nos da 17.9. ¿Les dio? A mí me da 12.07. Listo, espérame a ver si de 12,07. pronto tengo A la mí también. calculadora. La tengo la calculadora en radianes, creo. 10 dividido en 2 veces la tangente de 22.5. Permítanme. A mí me dio 12,07. 12,07, correcto. Entonces yo ya tengo aquí el apotema. Yo ya puedo decir, voy a tachar acá, que para este, no, es 1 de 8, que aquí valdría 12.07. Y con esto yo ya puedo encontrar. ¿Profe, puedes repetir? Señor, ¿Y puedes repetir? Es que me perdí después de lo que dijo Rodrigo. listo, listo, ya. Entonces, nosotros aplicamos, como ya encontramos el ángulo, que era de 22.5 grados, reemplacé en esta fórmula y encontré el apotema. El apotema me dio, Profe, es que ahí fue donde me perdí. ¿Cómo se saca ese ángulo? el ángulo, pues sencillo, míralo acá. En este caso sería 360, esta es la otra fórmula, 360 dividido en 2 multiplicado por el número de lados. Yo estoy hablando de un octágono que tiene 8 lados, me quedaría 2 por 8, 16. Tú divides 360 entre 16 y eso te da 22.5. Y con este apotema, nosotros ya podemos encontrar el área de la base y luego multiplicarlo por la altura y tenemos el volumen del prisma. ¿Hasta ahí entendida la clase del día de hoy, estudiantes? Sí, sí. Ya, Sí. profe, gracias. Sí, señor. Bien, entonces vamos a mirar ahora qué actividad nos toca realizar para nuestro taller evaluativo. Entonces voy a compartir acá donde está la guía de... Listo. Tenemos acá sesión 11 de junio. El taller va a estar habilitado desde las 12 hasta las 11:59. Van a tener el día de hoy el taller habilitado 12 horas. Vamos a mirar qué dice el taller. El taller dice acá, es la guía del anexo 2. Voy a irme al anexo 2. Y en el anexo 2, este fue el que hicieron la clase pasada. Viene acá. Primero, dice aquí, calcula el área total. Entonces recuerden que por allá hay una fórmula de área total que ustedes ya la tienen en los prismas. Entonces calcule el área total de los siguientes prismas cuyas longitudes vienen dadas en centímetros. Entonces, recuerden, voy a tomar este pantallazo. Voy a tomarme aquí 5 minutos y les explico puntualmente. Aumentemos esto al 100. Mucho. Listo. Entonces, primer punto de nuestra guía. El primer punto de nuestra guía viene a ser... Acá. ¿Están viendo ahí mi pantalla en Paint? Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, lo primero que les van a pedir a ustedes es calcular el área total. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a coger ese prisma que tengo ahí y vamos a hacer el desarrollo. Eso es lo que hace referencia al área total. Entonces voy a explicarlo acá. Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 lados y aquí me va a aparecer el otro, la otra. Eso es lo que llaman desarrollo. Eso ustedes lo tienen dentro de la infografía. Ojo, ojo, estos son áreas. Estos son áreas, eso ustedes ya lo deben manejar. Entonces, sencillamente, ¿qué voy a calcular? Voy a colocarle las medidas. ¿Qué medida tiene este prisma? Primero, el lado mide 3. Coloco el 3 acá. Segunda medida, ¿cuánto tiene? El apotema mide 2. Entonces, el apotema aquí mide 2. Y la tercera medida tiene una altura de ¿cuánto? Tiene una altura de 6. Entonces, la altura es de 6. ¿Cómo yo calculo el área total? Pues sencillamente voy a sacar el área de la base de acá, aplicando perímetro por apotema sobre 2,
Aquí lo mismo, perímetro por apotema sobre 2. Y aquí esta distancia viene a ser un total de 15. ¿Por qué viene a ser 15? Porque este ladito mide 3. Y 3 son 6, y 3 son 9, y 3 son 12, y 3 son 15. Significa que acá tengo un rectángulo, multiplicaría 15 por 6, que me da eso, 15 por 6 me da 90. Aquí serían 90 centímetros cuadrados. Y le sumaría el área de las dos bases. Y así es como ustedes van a resolver esta primera parte de la guía. ¿Hasta ahí hemos sido claros? Primer punto. Chicos, 1 o 2 que me respondan, Sí, por señor. favor. Sí. Listo. Señor. Voy a volver acá a mi guía de geometría. Listo. Esto es de trigonometría, perdón. Espérenme porque cerré la guía de geometría. Listo. Tenemos acá en nuestro punto 2 de la guía de geometría, me dicen acá, calcule el volumen de las siguientes pirámides. ¿Qué observamos? Que ya me dan el área de la base y me dan la altura. O sea, ya no tengo que preocuparme por ir a calcular área de la base, sino aplico la fórmula. ¿A qué es igual el volumen de un prisma? Pero estas son Área de la pirámides. base por altura. Perdón, estas son pirámides. Listo. Bueno, para la cuestión de las pirámides, recuerden que la fórmula cambia. En las pirámides, recuerden que el volumen es igual a área de la base multiplicado por la altura, pero dividido sobre 3. ¿Tienen sus fórmulas ahí a la mano? Listo, entonces es aplicar. Recuerden, para el punto 2, la fórmula que vamos a aplicar es área de la base por la altura sobre 3. Esa es la fórmula de las pirámides. ¿Listo? De igual manera, aquí van a dibujar su pirámide y van a calcular también su área. ¿Listo? Y su volumen, perdón. Dibujen el plano, el desarrollo de la pirámide, calcule el área total y calcule el volumen. Se sigue aplicando el mismo concepto. Aquí la fórmula cambia en pirámide, es que va dividida sobre 3. ¿Listo? Y aquí tenemos el volumen de un prisma. Volvemos a la fórmula 1, que tiene una altura de 20 centímetros. Su base es un octágono que tiene 6.5 centímetros y una apotema de 6. Hagan el bosquejo y apliquen el ejercicio de la diapositiva 2. ¿Listo? Porque ya nos dan el apotema. Y los demás son punticos relacionados también con la parte del volumen de la pirámide. ¿Qué cambia, chicos, para que quede claro? ¿Qué cambia entre la fórmula de la pirámide y la fórmula del prisma? Alguien que me diga. Que ha dividido sobre 3. Muy bien. Que la pirámide lo único que cambia es que ustedes hacen todo el cálculo y el resultado lo dividen sobre 3. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes van a desarrollar. Hacemos el mismo ejercicio. De aquí yo tomo 3, 4 ejercicios para subirlos al taller evaluativo y que ustedes lo presenten. Por favor, aprovechen este espacio de 11 de la mañana, de 11:10 hasta las 12 para solucionar, para aclarar dudas. Me escriben a través del grupo. Los voy a dejar en visto a aquellos que me escriban por privado. Entonces, a través del grupo, ustedes me escriben y vamos aclarando si tienen dudas. Y después de las 12 hasta las 11:59 de la noche, con seguridad, con certeza, van y aplican su tallercito. ¿Listo? Profe, y para lo de la corrección del otro taller, ¿cuándo ya quieras decir? No, pero eso ya lo explicamos, por favor. Eso quedó para el día lunes, ya lo había explicado en la introducción, di 3 veces que eso va a quedar el lunes de 10 a 12. Por favor, debemos ser más receptivos y estar más atentos y puntuales a las clases, chicos. Porque es que si termino de explicar y me hacen preguntas que yo ya había aclarado al inicio. Entonces, porfa, más concentraditos, ¿vale?
Entonces, mis chicos, les agradezco. Ya en 7, 8 minutos este videito estará en el canal para que hagan la retroalimentación necesaria. Dios los bendiga y buen día para todos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Bueno, Gracias, profe. bendiciones. Chao, juiciosos.